Señor presidente, gracias por recibirnos aquí en Los Pinos para hacer una especie de corte de caja, un balance de lo que va de su administración, que se podrá concluir de aquí al final de la misma. Y bueno, una de las preocupaciones que hay a nivel mundial tiene que ver con el tema económico, no solamente en la zona euro, sino también en América y específicamente con Estados Unidos, su alto déficit, su deuda, etcétera, que es nuestro principal socio comercial, preocupa a los mexicanos la posibilidad de una crisis económica y financiera. ¿Cómo México se está preparando ante ello? Más que preocuparnos, Adriana, yo creo que hay que ocuparnos muy fuerte de hacer las cosas correctas. Y para bien o para mal, no hay muchas cosas nuevas bajo el sol. Si algo le pasó a México en crisis recurrentes en el pasado, en los 70s, en los 80s y en los 90s, es la vieja historia de gobiernos que gastan más de lo que reciben, es decir, tienen déficit públicos muy elevados, incontrolables, un manejo con muy pocas reservas o que propiciaban grandes ataques especulativos. Y finalmente venían crisis que devastaban a las familias mexicanas. En el mundo eso está ocurriendo en muchos países, con la diferencia de que ahora no somos en general países en desarrollo, sino sobre todo países desarrollados los que tienen ese mismo problema, un exceso de su gasto que los lleva a hacer prácticamente impagables sus deudas y los lleva a unas crisis como la está viviendo en este momento Grecia, Irlanda, en parte Portugal, Islandia la vivió desde luego y no ha salido de ella. En parte también Estados Unidos. La discusión que tiene su Congreso ahora es de un alto déficit público que por ley requiere la autorización del Congreso para elevarlo todavía más. Yo espero que eso se resuelva. Yo estimo que la capacidad de negociación rendirá un acuerdo, quizá hacia finales de este mes, pero por lo pronto sí hay preocupación en los mercados internacionales por ciertas economías desarrolladas. Ahora, nosotros hemos hecho en México las cosas que se deben hacer, que es mantener en orden las finanzas públicas. Tenemos un déficit muy moderado de menos del 1%, incluso ya agregándole todas las cuentas por pagar habidas y por haber, digamos, andamos en 2.5 más o menos, bastante razonable. Tenemos un déficit en cuenta corriente también muy bajo, yo creo que de las veces que ha estado más bajo para México. Estamos creciendo. Tuvimos un crecimiento de 5.4 el año pasado, de 4.6 todavía el primer trimestre, yo creo que por ahí va a acabar el crecimiento del año. A pesar de que estamos creciendo, no tenemos una inflación relevante, una inflación de 3.2%, también es de las más bajas que hemos tenido los mexicanos. Y en suma, el manejar con responsabilidad y con prudencia las finanzas públicas, Adriana, nos va a permitir, como decimos los mexicanos, capotear el temporal, si es que hay temporal. ¿Las reservas, por ejemplo? Pues son elevadísimas, ya ahorita han de andar como en 130,000 millones de dólares, más o menos, más otros 72,000 que nos tiene listos el Fondo Monetario por si acaso. Nos da pues una base, un colchón amortiguador realmente enorme. Sin embargo, nuestro principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos y esos riesgos de lo que nos compran, lo que les compramos, etcétera, pudieran complicar las cosas para México. Es para sentirnos tranquilos con lo que se ha hecho, pero... Lo pudieran complicar, pero a mí me parece que la peor crisis ya la vimos, que fue la crisis del 2009. Y le tocó a usted, y esta es la segunda en su administración. Digo, esta es porque es prácticamente un hecho lo que viene. No es un hecho. Es evidente que habrá una baja en el ritmo de crecimiento económico de Estados Unidos, pero no es evidente que vaya a haber una recesión como tal. Sí nos gustaría que crecieran más para que nos compren más. Pero aún mira, con crecimientos muy modestos de los americanos, hemos podido recuperar ritmo rápidamente los mexicanos. Por ejemplo, las ventas de coches hechos en México, en Estados Unidos y en general en el mundo crecieron 50% el año pasado. Vamos a muy buen ritmo. Si tú te fijas, muchas plantas automotrices, muchas fábricas automotrices del mundo se están viniendo a instalar a México. Perdón por decir nombres, pero la Ford vino a ampliar sus plantas aquí. Aquí en México está haciendo el Focus, por ejemplo. La Nissan está ampliando sus plantas en Aguascalientes y en Morelos. La General Motors también está haciendo sus vehículos compactos. En México están abriendo nuevas plantas de motores. La Volkswagen ha ampliado y está produciendo aquí, por ejemplo, el Beetle nuevo, que acabo de ir a...
La Mazda acaba de anunciar una nueva planta. En general, México se está volviendo un lugar muy competitivo para todo el mundo, y aunque Estados Unidos pueda reducir su ritmo de crecimiento, claro, nos va a afectar en la medida en que no podremos crecer todo lo que queremos, pero ya incluso hemos hecho lo que se llaman unas pruebas de estrés, así se llaman. Yo formé un consejo de política económica en donde está el gobernador del Banco de México, el secretario de Hacienda, otras autoridades y personalidades, y ellos han hecho pruebas, modelos, que ponen ahí todos esos riesgos. A ver, suponte que quebrara Grecia, por ejemplo, que no pudiera pagar su deuda y que hubiera un colapso que contagiara en la zona euro, incluso España e incluso los bancos españoles que tienen presencia en México. Bueno, aún así, ese estrés lo podríamos aguantar, y para ello ya regulamos que los bancos, por ejemplo, extranjeros invirtiendo en México, no puedan prestarle a sus casas matrices más del 25%. Entonces eso ya está controlado, ese riesgo, y además sabiéndolo, nuestra economía, incluso nuestro sistema bancario puede aguantar. ¿Por qué? Porque si la recomendación internacional es que los bancos tengan como un 8% de capital respecto de sus activos, en México tienen arriba del 16, 17% de capital, más del doble de lo recomendado, están bastante sólidos. ¿Y esas pruebas se han hecho también respecto a Estados Unidos? También se hicieron respecto a Estados Unidos. ¿Y qué arrojaron? Que efectivamente, aún en el peor escenario, que además esperemos que no se dé, de una recesión, México sería capaz de sostener cualquier hipótesis, desde un cambio abrupto, digamos, en el flujo de capitales. Ahorita están entrando muchos capitales a México, porque la gente está invirtiendo no solo nuevas plantas de coches, o de computadoras, o de teléfonos celulares, o de aviones incluso, sino también la inversión en México es muy segura. Tenemos incluso algo insólito. México tiene menos riesgo país ahorita que varias naciones de Europa. Incluso Francia, que no tiene turbulencias, tiene más riesgo país ahorita, o nos acaba de rebasar, digamos, que México. Ahora, si eso cambiara, nuestras reservas internacionales serían suficientes para sostener cualquier cosa. En tiempos de crisis, por ejemplo, Adriana, se calculaba, es que tenemos reservas, se decía, para pagar, pues no sé, 8 meses de intereses de la deuda. Entonces, ¿no? Nosotros tenemos reservas para pagar más de 2 veces toda la deuda externa que tenemos. Y es más, ya tenemos asegurados los pagos de la deuda mexicana para 2 o 3 años. Hemos venido renegociando. Vaya, si Grecia ahorita le cuesta trabajo, o España le cuesta trabajo salir al mercado y conseguir un bono a 10 años, México ha colocado deuda a 100 años, a tasas del 6%. De tal manera que en el ámbito internacional hemos hecho las cosas bien, modestia aparte, y además lo está reconociendo la comunidad internacional. Hace unos días una calificadora internacional que se llama Fitch ratificaba precisamente la calidad crediticia de México, pero, ponía un pero, el crecimiento poblacional, señor presidente, que inclusive pues ha obligado a México a realizar todavía más infraestructura hospitalaria, en vivienda, en escuelas, en carreteras, cosas que de todas maneras también hacían falta, pero que el crecimiento poblacional pudiera no llevarnos a concretar lo planeado. Bueno, tenemos una presión demográfica fuerte, no de los mexicanos que nacen ahora, sino de los que fueron naciendo en las décadas pasadas, o fuimos. Y, por ejemplo, hacia 1995, México tenía una cobertura de edad universitaria como del 14%. Cuando yo llegué a la presidencia de la República, ya había subido al 23, 24%, pero estaba todo muy rezagada. Nosotros hemos invertido, hemos hecho más de 90 nuevas universidades, hemos ampliado campus en otras 50 universidades más, incluyendo algunos campus nuevos como del Politécnico, por ejemplo, en Guanajuato, y estamos creciendo. A nivel de prepa, por ejemplo, hemos creado, en lo que va de mi gobierno, más de 800 nuevas preparatorias, la mayoría técnicas, con lo cual estamos subiendo la cobertura universitaria a 31%. Te voy a decir que la meta de mi gobierno para el 12 era 30%. Ya rebasamos la meta, seguimos creciendo. Hoy se están graduando el triple de ingenieros en México que en Estados Unidos. Y si sumas ingenieros y técnicos, hoy se gradúan en México más ingenieros y técnicos que en Alemania, o que en Canadá, o que en Brasil. Pero sigue siendo insuficiente, señor. Sigue siendo insuficiente, claro, porque traemos una presión demográfica importante. Por eso mi gobierno está invirtiendo tanto. En toda la década de los 90 se invirtió más o menos del 2% del PIB en infraestructura.
Al año, en mi gobierno, estamos invirtiendo 5% del PIB en infraestructura. Y lo mismo te diría en hospitales. Nunca, Adriana, nunca se habían hecho como ahora más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas en el país. Prácticamente inaugura uno diario. No, yo creo que son más, ¿verdad? Más. Sí, más. Son más o menos 11, incluyendo nuevas y remodeladas, porque remodeladas son otras 2,000, son más o menos unas 11, 12 obras a la semana. Entonces de verdad es una obra de infraestructura impresionante, ¿no? Pero el tema poblacional, señor, en este momento, bueno, se está trabajando en la construcción de la infraestructura, que sigue siendo insuficiente a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho, pero en cuanto al tema poblacional, ¿se tiene proyectado algo en especial? Bueno, la tasa de crecimiento poblacional en México ha venido bajando. Quizá lo que se refiere, los estudios que han hablado de ese tema, es que se esperaba que la población en México, de acuerdo con la proyección del censo de 2010, fuera que seríamos, todo el mundo lo da por hecho, 108 millones de mexicanos. Y resulta que no fuimos 108, fuimos 112 millones de mexicanos. Y eso sorprendió a muchos analistas. Así es. Como dicen, en mi tierra éramos 10 y parió la abuela, ¿no? Sí. Pero no es así. La tasa de crecimiento poblacional no varió hacia arriba. Lo que varió fue la tasa de migración, Adriana. Es decir, hubo mucho menos migración a Estados Unidos de la que se estimaba originalmente. Y muchos también regresaron. Se van menos y más regresan. De hecho, un estudio muy importante de un diario americano, pues el New York Times, que está sustentado en un análisis académico muy interesante, demuestra que por primera vez desde los años 40, la tasa de migración neta a Estados Unidos, o sea, la diferencia entre los que se van y los que regresan, es casi cero, por varias razones. Se ha reducido, ¿por qué? Pues porque los americanos han sido más duros en la frontera, a veces verdaderamente inhumanos en algunos casos, porque es más costoso irse a Estados Unidos por estas medidas, por la inseguridad misma tal vez en el norte que asusta a muchos, pero también, lo dice el estudio, fundamentalmente porque las oportunidades de estudiar, de graduarse, de tener salud en México han crecido. Incluso la tasa de empleo en México ha crecido más que la tasa en Estados Unidos. Así que todas esas medidas cuentan. Por eso la población en México resultó mayor a la esperada, pero no por un tema de tasa de natalidad, sino por un tema de menos migración hacia Estados Unidos. Ahora, evidentemente sí tenemos mucha presión, pues nos están llegando cada año a la edad de trabajar 1 millón de muchachos, ¿no? 1 millón de muchachos que buscan universidad, 1 millón de muchachos que buscan una oportunidad. Y ese sigue siendo un tema pendiente del cual estoy plenamente consciente. Y es más, si podemos, tenemos que acelerar la generación de oportunidades en educación y en trabajo, en esparcimiento, en cultura para esos jóvenes. Parte de esa falta de oportunidades es causa también de que muchos muchachos estén cayendo en las garras de adicciones, de violencia y otras cosas. Sin duda. A propósito de eso y del combate a la delincuencia, señor, tuvo usted un encuentro hace varias semanas con decenas de miembros de la sociedad civil en el castillo de Chapultepec. Se le vio conmovido, hubo intercambio de ideas, etcétera. ¿Cómo se verá reflejado eso? La insistencia de la mayoría de la sociedad es cambio de estrategia. ¿Se verá reflejado de alguna manera? ¿Se verán reflejadas estas peticiones que hicieron a usted en ese día? Desde luego que sí, y yo creo que una de las cosas que debemos de cambiar en la estrategia, yo creo que hay que seguir claramente combatiendo a los criminales, Arena. Yo, si algo salí convencido de esa reunión, es que tenemos que seguir combatiendo a los criminales, pero sí hay que cambiar algunas cosas de la estrategia. Una de las que debemos de cambiar es precisamente la manera en cómo vemos a las víctimas, que me parece que fue el dato relevante. Es decir, aunque se trate de pues, muchachos que hayan sido reclutados como sicarios por algún grupo criminal, si mueren, son también mexicanos y son personas, ¿no? Seres humanos. Que tienen familia, tienen mamá, tienen hermanos, quizá tengan hijos. Y la manera en que vemos a las víctimas tiene que cambiar. Y por eso hemos avanzado mucho más en nunca perder el sentido humano de este tema, ¿no? El siempre buscar, por ejemplo, y ya llegamos a un acuerdo con las procuradurías estatales, que cada vez que haya un fallecimiento se tome escrupulosa nota, no solo de la escena del crimen, no solo de las evidencias del mismo, la cadena de custodia de las evidencias, sino que se haga una averiguación específica por cada persona, como lo debe hacer, esa es obligación de cada estado, ¿no? Claro. Un homicidio es un delito local.
No todos son presuntos delincuentes. No, y aunque lo sean, se requiere saber quiénes son, se requiere saber su Tienen historia, nombres, se requiere apellidos. investigar ese delito o ese homicidio. Y en esa labor creo que debe reenfocarnos todo el esfuerzo. Otra cosa que me quedó claro, no tanto que implique un cambio de estrategia, porque lo hemos hecho, pero sí que debemos enfatizar, es irnos mucho más agresivamente por el lado de las oportunidades, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Tenemos que aumentar agresivamente el número de, pues otra vez, de preparatorias técnicas, de bachilleratos, de espacios públicos, de espacios culturales y de fuentes de trabajo. Y por supuesto una campaña también muy fuerte en prevención y tratamiento de adicciones, ¿no? En fin, muchas cosas que tienen que hacer. Creo que sí estoy convencido que hay que seguir adelante combatiendo a los criminales, eso incluso quedó claro ahí, pero también que puede mejorarse mucho la estrategia si enfatizamos más hacia la humanización en el tratamiento de las víctimas y sobre todo hacia oportunidades de educación, salud y trabajo, especialmente para los jóvenes mexicanos, y hacia allá va la estrategia del gobierno. Pero no bajar los brazos, no retirar al ejército de las calles, o sea, el combate continuará en lo que resta de su administración. ¿Qué cosas deben continuar? Debe continuar fuertemente enfrentar a los criminales. Yo no puedo dejarlos que anden en 6, 7 camionetas armados hasta los dientes, atemorizando a la gente en ninguna carretera y en ninguna comunidad del país. Tengo que enfrentarlos. Y si la única fuerza que puede hacerles frente son las Fuerzas Armadas, ahí estarán las Fuerzas Armadas. La gente debe saber que no la vamos a dejar sola. 2, ¿qué tiene que seguir ya a toda prisa? La construcción de instituciones nuevas y confiables. Y hablo de policías, ministerios públicos y jueces en todo el país. Y yo insisto, el día de la victoria contra los criminales será el día en que tengamos 32 estados con instituciones fuertes, con policías confiables, con procuradurías confiables, con jueces confiables y los 3 bien preparados para ese esfuerzo. Y la parte que creo que debemos acelerar mucho más, cambiar incluso, es la política de prevención y la política de oportunidades en educación, en salud y en trabajo. Usted decía en aquel encuentro con la sociedad civil que lamentaba que a pesar de todos sus logros tal vez se le vaya a recordar como pues un presidente que sacó al ejército a la calle en este combate a la delincuencia y le parecía injusto. Como injusto podrá ser, no sé cómo se sienta al respecto, que está en la recta final de su administración y tal vez muchas de las cosas que usted sembró, que hubiera querido concretar en esta administración ya no serán posibles. ¿Se siente frustrado al respecto, no, señor? Frustrado nunca, al contrario, ¿no? Yo lo dije específicamente un comentario de una persona, pero la verdad es que a los presidentes y a los seres humanos nos toca enfrentar nuestras circunstancias, ¿no? Por supuesto que para cualquiera sería deseable que en tu mandato nunca pase una crisis económica, y menos la peor crisis económica de la historia, Adriana. Sí, además. Y tal vez 2, ojalá que pero no. Como decía yo en campaña, pues el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Así me tocó, así vinieron las cartas, pues. Así me tocó enfrentar las cosas, vino una crisis, la enfrentamos de la mejor manera que pudimos. Hay datos muy importantes. Es una crisis que aunque venga de fuera, se compara con una que hubo aquí dentro en México, que fue la crisis de 95, la del tequila famoso, el error de diciembre, como se quiera llamar. Las 2 crisis fueron del mismo tamaño, solo que aquella vez se perdió 1 de cada 10 empleos formales. Y esta vez logramos preservar pues prácticamente todos, salvo 2 de cada 100 empleos formales. De tal manera que fue, obviamente la gente sí sufrió mucho, los mexicanos redujeron su ingreso, eso me duele, estoy bien consciente de ello, pero bueno, fue una circunstancia que me tocó enfrentar y ni me frustra, como dices, eso de ninguna manera, ni culpo a nadie. Así me tocó enfrentar y ser presidente de la República. Y lo mismo, cuando viene esta descomposición, esta pus de los grupos criminales que se vienen descomponiendo desde hace rato y de repente ya chocan y se enfrentan en esa pelea encarnizada por los territorios y se da la violencia, lo que hay que hacer es no agacharse y no sacarle y no hacerse como si no existiera el problema, sino enfrentarlo. Y si me tocó esa circunstancia, así me tocó enfrentar esa circunstancia. En términos de creyente te diría que finalmente pues la historia, la vida, la providencia, Dios como quieras, pone en la vida de los hombres y de las mujeres, digamos, los retos y las responsabilidades acordes a las capacidades, talentos, deficiencias de cada quien,
pero también en términos de mexicano estrictamente, de ciudadano, te diría que siempre desde niño aprendí de mis padres que era un honor servir a México, pero servir a México en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, es no solo un honor, sino un privilegio y verdaderamente un motivo, incluso diría yo, de alegría personal que para mí pues nunca olvidará. Y por supuesto, la historia dicen que la escriben los vencedores, vete a saber que escriba la historia en el futuro sobre nosotros, pero lo importante es no que aparezca en un libro de texto que además sea obligatorio y gratuito y que lo haga alguien ahí. Lo importante es que vivas tú en tu conciencia, que sepas distinguir entre el bien, el mal, que finalmente eso es lo que le agradezco también a mis padres, y que tu conciencia esté finalmente tranquila y que además tus hijos tengan lo único que puedo heredarles en serio, que es un buen hombre. Y que si un día nos juzgan, Adriana, si hay un juez que no es tramposo y nos va a juzgar a todos, pues que nos juzgue bien y que nos diga simplemente está bien. Ni siquiera gracias, pero simplemente está bien. Las reformas, señor presidente, ya prácticamente para concluir la conversación, si nos lo permite, parecen esfumarse las posibilidades de las mismas. Han pasado muchas cosas y vienen tiempos electorales que pues dan la impresión de que menos probabilidades habría. Mira, también yo creo que hay que poner en balance varias cosas. Hay muchas reformas que ya han salido. Algunas sí. Han salido la reforma de pensiones, que fue importantísima, que le ahorró a los mexicanos. Hubiera estado peor la cosa si no hubiéramos hecho la reforma del ISSSTE, por ejemplo. Un ahorro de 30 puntos del Producto Interno Bruto es algo que muy pocos países han podido hacer. Por eso también se le reconoce, por cierto, a México, en lo económico. La reforma en materia de energía, que no fue todo lo que queríamos, pero sí fue un avance importante que nos ha permitido detener la caída en la producción de petróleo. La reforma tributaria, que obviamente es un tema que a nadie le gusta, pero efectivamente México tiene la más alta tasa de recaudación fuera de ingresos petroleros que haya tenido nunca. Aunque seguimos bajos. Aunque seguimos muy bajos. Ahora, ¿qué viene? Yo creo que está lista una reforma laboral. Es decir, el problema ya no es conceptual, porque los partidos ya hasta públicamente dijeron que estaban de acuerdo. El problema es ahora de voluntad política y yo no descarto que la encontremos, Adriana. Antes del término de su administración. Por supuesto, yo no descansaré, seguiré buscando un diálogo, una interlocución con dirigentes partidistas, con coordinadores parlamentarios, porque las reformas pueden y deben salir. Porque una reforma laboral, por modesta que sea, va a permitir que más muchachos tengan trabajo, que es algo que queremos para todos, que más mujeres puedan tener trabajo, que más inversionistas se animen a contratar mexicanos, en fin. Una reforma, por ejemplo, en materia política es indispensable para que los representantes que somos nosotros rindamos cuentas. ¿Sabes para qué es buena la reforma política? Para que le tengamos miedo a nuestros electores. Que si yo soy diputado, le tenga miedo a mi elector y entonces tenga que responderle a mi elector. Porque ahorita, pues, me acuerdo que en la Cámara había un chiste que decía, en aquellas noches largas de presupuesto, ¿no? De madrugadas interminables, decía un diputado a otro, oye, pues, yo estoy cansadísimo, yo me voy a ir de vacaciones a un lugar donde nadie me conozca, donde nadie se preocupe por mí, donde pueda descansar a gusto. Y le dice el otro, pues vete a tu distrito, que al cabo ahí nadie te conoce, ¿no? Si hay, por ejemplo, lamentable, nos da risa, si pero un es diputado lamentable. en su distrito sabe que tiene que buscar el voto de los electores, pues por supuesto que se va a dar a conocer a sus electores, va a ir a tocarles la puerta, oiga, fulanita, mire, y votamos esto porque pues la verdad el dinero alcanzaba para esto y... Como cuando fueron a pedir el voto. Pues por supuesto, ¿no? Pero no se les pues la vuelve gente a ver. dice, eso es que nomás piden el voto y nunca regresan. Así es. Yo sigue creo que siendo. la reforma política, por ejemplo, en reelecciones, para que los diputados regresen. O se Y vayan. lo diría de los alcaldes, pues no se diga, ¿no? Y lo diría, pues, de muchas cosas, las candidaturas independientes, en fin. Faltó todavía, por ejemplo, la segunda vuelta electoral presidencial, pero por lo pronto lo que ya salió del Senado es un buen consenso que puede y debe salir. ¿Y la sucesión presidencial, señor, cómo la ve? ¿Y la definición dentro de su partido, los aspirantes? Pues evidentemente va a ser un proceso muy interesante, como son siempre las elecciones en México. Mira que la mía fue súper interesante, no apta para cardíacos, ¿no? Pero... Fueron circunstancias diferentes para usted, especialmente porque renunció a la Secretaría de Energía y empezó con un plan de acción que fructificó para sus planes políticos.
ahora dentro de su mismo gabinete y muchas voces se unen en el sentido de que pues renuncien, empezando por ejemplo lo que viene la negociación del presupuesto, los obstáculos pudieran ser el propio secretario de Hacienda y sus aspiraciones presidenciales. ¿No le pediría a usted renuncia y vételas como yo? ¿O qué se puede hacer al respecto en estos momentos que van tensando la situación ya al final de una administración? Como bien dices, las circunstancias son siempre distintas, ¿no? Es decir, es distinta la circunstancia que vivió, por ejemplo, el expresidente Fox en su campaña, o el expresidente Zedillo en su campaña. Y te recuerdas, incluso el candidato era otro, el licenciado Colosio. Sí. A las que yo viví en mi campaña y a las que seguramente vivirá el próximo presidente en su campaña, ¿no? Las circunstancias ahora, por cierto, marcan mucho mayores restricciones en términos de tiempos electorales, que es algo en lo que todos los partidos coincidieron, y también implican, pues probablemente una manera más, pues más acorde con las responsabilidades que se tienen, ¿no? Efectivamente yo renuncié a la Secretaría de Energía, pero pues porque hubo un evento ahí inesperado para mí que francamente no me gustó y decidí renunciar. Pero si no hubieran sido así las cosas, pues yo hubiera seguido siendo secretario de Energía. Yo tenía muchos proyectos, la propia reforma energética, la que logramos consumar, aunque sea en parte ya en este sexenio, pues era un anhelo que yo tenía con el país entonces. Quería iniciar los proyectos de energía renovable, ¿no? Los pude inaugurar ya como presidente de la República. Tenía una gran ilusión, pero de repente pues vino un señalamiento, bueno, tú conoces toda la historia, un señalamiento muy severo del entonces presidente Fox, que pues francamente pues yo entendí que con eso estaba yo descalificado para seguir siendo secretario y me fui, pero eso fue lo que pasó, ¿no? Y hoy en esta circunstancia, para quienes aspiran en su partido a ser el candidato o la candidata, porque hay una mujer, ¿cómo ve la situación para cada uno de ellos en los cargos que sigue desempeñando? Yo creo que evidentemente van a empezar a sopesar ellos mismos el peso de responsabilidad pública versus sus propias aspiraciones, ¿no? Y yo confío en los aspirantes del PAN, en que sabrán tomar decisiones con responsabilidad. Yo a todos los conozco, a todos los aprecio, todos me parecen muy buenos y creo que van a tomar decisiones responsables con el país, de seguir, de no seguir, de renunciar, de no renunciar, etcétera, ¿no? Eso sé que lo harán bien. Señor, le agradecemos mucho la oportunidad de conversar con usted. Al contrario, Adriana, pues el gusto es mío. Igualmente.